Una gran experiencia en el área, es abordajes novedosos e integrales que han para hablar de este concepto. Y el día de hoy tenemos el honor de contar con Carla por este abordaje que debe ser siempre especial de estilo de vida que desarrollar. Por Lita Mamón nos hablará con tiempo en apoyo a estos esfuerzos. Más dejo trozo para resultar. Gracias. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos ustedes. Me voy a presentar. Soy el doctor Jorge Víctor Yamamoto Cuevas. Soy médico endocrinólogo en el Hospital San Angelín Universidad. Y en esta ocasión tocaremos un tema que es no solamente interesante, sino fundamental en el paciente con diabetes mellitus. Hablemos de alimentación y de actividad física desde el punto de vista del médico. ¿Qué es lo que evaluamos nosotros en esa primera consulta? ¿Qué es lo que evaluamos y queremos conocer de mi paciente cuando lo vemos sentado por primera vez frente a nosotros? ¿Qué hacemos en esa primera consulta? ¿Qué recomendaciones damos? ¿Somos estrictos? ¿Somos permisivos? ¿Lo evaluamos de manera adecuada? ¿Lo vimos desde que se levantó, llegó, se sentó, con quién iba, si es obeso, si es delgado? ¿Lo individualizamos? ¿Lo generalizamos? ¿Seguimos parámetros, contextos muy generales respecto a lo que es la evaluación del paciente? Voy a hacer 3 preguntas de opción múltiple. Me gustaría que cada uno de ustedes las respondiera y viéramos al final si de alguna manera cambia nuestra perspectiva, aunque sea un poco. Primero que nada, evaluemos las preguntas de inicio, que son, hablando de nutrición. Todo esto es cierto respecto al consumo de grasas, excepto
Consumo de grasas saturadas máximo un 7%, de grasas trans máximo un 3%, poliinsaturadas máximo un 10%, colesterol debe de ser menos de 200, monoinsaturada debe de ser menos del 20%. Y esto es muy importante porque cuando vemos y analizamos a nuestro paciente por primera vez, una de las condiciones o algo que tenemos mucho nosotros es, tienes que dejar de comer grasas, tienes que dejar de comer carbohidratos, bueno, ¿qué tanto está enfocado a este parámetro? La segunda pregunta habla acerca también de nutrición y se enfoca acerca de cómo tenemos y seguimos esta orientación alimentaria y el plan nutricional que se asocia a una disminución de hemoglobina glucosilada. Todos sabemos que las guías nos dicen que que el plan nutricional y la actividad física disminuyen hemoglobina glucosiladas per se. Bueno, ¿qué tanto disminuye la hemoglobina glucosilada en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2? 1.9 en tipo 1 y de 3 a 2% en tipo 2, de 0.5 a 0.9 en diabetes tipo 1 y de 0.1 a un 1% en personas con diabetes tipo 2, o bien con todas las terapias farmacológicas de moda. Podríamos decir que la nutrición no está asociada a disminución de hemoglobina glucosilada, o bien solamente esta disminución depende de una terapia farmacológica. Y ahora hablemos de actividad física. La actividad física, cuando hablamos de ella, ¿cuál es la definición? Es una actividad planeada, estructurada, repetitiva, con el objetivo de mejorar nuestra condición física. Es cualquier movimiento o músculo esquelético que el paciente mueva para poder tener algún tipo de actividad o movimiento, o bien el conjunto de atributos relacionados con la salud o con alguna actividad específica. Esto es muy importante porque cuando vemos a un paciente y le preguntamos si hace ejercicio, muchos de ellos dicen, uy, no, doctor, pero en mi trabajo estoy sube y baja escaleras o voy todos los días al mercado. Bueno, ese tipo de actividad que el paciente realiza es actividad física, es ejercicio. ¿Qué es lo que el paciente hace? ¿Cuál es la definición de tener un tipo de actividad física? Todos sabemos y nos hemos basado en las guías para saber cuál es el mejor tratamiento del paciente con diabetes. Todas las guías, lo primero que dicen es que cualquier tipo de actividad farmacológica o de medicamento que le dé un paciente, lo primero es modificaciones en el estilo de vida. Hablemos de la primera de ellas, que es quizá de las más complejas, nutrición. Y aquí enfocamos por qué es tan importante nutrición. Observen lo que sucede respecto a consumo de alimentos recomendables y al consumo de alimentos no recomendables y cómo se modifica esto en base a la edad. Y vean ustedes que parece que mientras más crecemos, menos sano comemos. Lo que me preocupa es que hay muchos niños que no comen de manera sana y no se les inculca la manera adecuada del tipo de alimentación que puede llegar a tener. Y obviamente el no consumir alimentos de manera adecuada, con medicamentos recomendados adecuadamente, trae problemas, diabetes mellitus e hipertensión que obviamente no está mejorando. A lo largo de todas las encuestas nacionales de salud, esto está incrementando. Y vean, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 11 años, la población de 12 a 19 años, que obviamente va creciendo. Pero ¿qué sucede en el adulto? En este adulto que ya llegó siendo obeso desde niño, vean la cantidad de sobrepeso y obesidad que se está teniendo en la población adulta. Por eso es tan importante recordar que independientemente a todas las conferencias magistrales sobre terapias farmacológicas, lo primero es la valoración en esa primera consulta, la antropometría, la bioquímica, la clínica, la dietética, cómo come el paciente, qué come el paciente. Describir la dieta habitual es fundamental. Y es tan simple como, oiga, ¿y usted qué acostumbra a desayunar, comer y cenar y cuáles son sus horarios de alimentación? Esto es fundamental para que el paciente interprete de manera adecuada cuánto y cómo come. Y me permite hacer una evaluación cuantitativa del programa nutricional y me permite saber cuántas veces come el día, qué come el día y estimar más o menos la cantidad de kilocalorías que el paciente consume. Y obviamente esto me permite, en base a diferentes ecuaciones, saber cuál es el factor de actividad física y el tipo de nutrición que le puedo dar a mi paciente. ¿Por qué? Porque el factor de la actividad física es fundamental para que mi paciente tenga un plan nutricional individualizado. No puedo seguirle dando a todos mis pacientes el mismo plan nutricional y tan simple como tienes que dejar de comer carbohidratos, tienes que dejar de comer grasas, tienes que bajarle las proteínas. No, el secreto es enseñarle cuánto y cómo comer dependiendo de sus hábitos y de su actividad física.
Y obviamente esta adecuación energética me permite determinar si la dieta de cada sujeto es hiperenergética, hipoenergética o isoenergética. Es decir, consume más de lo que gasta, consume menos de lo que gasta o consume lo mismo de lo que gasta. Si queremos perder peso, tenemos que comer menos y hacer más. Es tan simple como eso. La alimentación correcta tiene que ser completa, equilibrada, adecuada, suficiente, variada e inocua. Eso es fundamental. Hay que hacer que el paciente consuma alimentos, pero que esté contento con lo que come. Y de esa manera podemos lograr una mejor nutrición. Recordar que los alimentos tienen que estar basados en los nutrimentos, en los macronutrientes que son los más importantes, carbohidratos, grasas y proteínas. Y vean, carbohidratos, grasas y proteínas. No es quita carbohidratos y come puras proteínas y come puras grasas. No, tiene que estar balanceada. Y en los micronutrientes, la cantidad de vitaminas y minerales que el paciente debe de consumir. Los hidratos de carbono son fundamentales y quiero que se fijen en el cuadro azul. Dice, no se debe evitar su consumo. Y muchos pacientes con diabetes lo primero que hacen es quitarle carbohidratos. Bueno, tiene que aprender a comerlos, tiene que aprender a consumirlos y no restringir tampoco porque el paciente tiene hiperglucemias. Hay que enseñarle la cantidad, la forma y la calidad de los hidratos de carbono y acompañarla de fibra. Eso es tan simple como cómete la fruta, no te tomes el jugo, ¿sí? Y eso me va a permitir enseñarle a mi paciente cuánto y cómo consumir una cantidad adecuada de fibra. Es decir, de 20 a 30 gramos de fibra al día es más que suficiente. Vean el efecto. Mejora el control glucémico, los lípidos, la saciedad y mejora la función gastrointestinal. Entonces, es tan simple como consumir grasa, fibras para poder mejorar mis procesos metabólicos. Y saber que en base a la cantidad de fibra y al tipo de carbohidrato, voy a lograr tener un índice glucémico. A ver, no es lo mismo comerme una manzana o un mango que comerme una sandía. La sandía no tiene fibra, el mango tiene fibra. Entonces, ese tipo de situaciones me van a enseñar cuánto y cómo consumir cierto tipo de alimentos. El impacto del índice glucémico me determina cuáles son los alimentos más aconsejables o menos aconsejables, no restrictivos, más aconsejables o menos aconsejables. Y nos da este semáforo de alto índice glucémico, puede consumirlo todos los días. Frutas como manzana, toronja, uvas, pera, kiwi, naranjas, leche descremada, leche de soya, pan de trigo, bien la cantidad de alimentos, pero también hay otros que se pueden consumir 2 a 3 veces por semana, o hay unos que tenemos que evitar, disminuir, no quiere decir que las quitemos, solamente disminuirlas de manera adecuada. Proteínas, podemos consumir, no solamente podemos, tenemos que consumir proteínas. Tiene un papel estructural muy importante, mejora el fortalecimiento del sistema musculoesquelético, tiene un papel importante en el sistema inmune y en la regulación hormonal. Entonces, las proteínas son fundamentales y se ajustan solamente dependiendo de la función renal de mi paciente. Grasas. A ver, los pacientes llegan con hipercolesterolemia y muchos médicos les dicen, no, es que tienes que dejar de consumir grasas, huevos. Las grasas son importantes porque son un almacén de energía, ¿sí? Regulan, protegen, transporte vitaminas. Entonces es muy importante que no olvide que el paciente tiene que consumir grasas. Pero aquí es, ¿qué grasas? Vamos a verlo en esta pirámide. Lo ideal es que las grasas trans no las consuma. Sé que es casi imposible, pero es lo ideal. Saturadas, máximo 7%. Esta pregunta se las hice al inicio. Colesterol, por lo menos de, 20, de 200 miligramos al día. Poliinsaturadas, máximo un 10%, pero vean, las monoinsaturadas, mínimo un 20%. Entonces, no es que no coma grasas, es qué tipo de grasas. Líquidos. Hay muchos pacientes que yo veo haciendo actividad física en la calle, corriendo, etcétera, o caminando y tienen obesidad y tienen diabetes y están consumiendo bebidas energéticas. Bueno, hay que enseñarles cuál y cómo. Hay que consumir de preferencia agua simple, café o té con moderación. Bebidas alcohólicas hay que recomendarlas y hay que decirle exactamente cuáles son las que el paciente necesita, cómo las necesita. Porque ahora resulta que muchos pacientes me dicen es que yo tomo muchísimo vino, me tomo una botella de vino al día porque me mejora la función cardíaca. Tampoco funciona así. Hay que establecer la cantidad, la forma y la calidad y advertir que el exceso puede llegar a ocasionar ese tipo de problemas. Tengo un paciente que para quitarse la hipoglucemia se echaba un shot de tequila. Bueno, hay que evaluar, ¿sí? Y obviamente, y eso es un punto muy importante, las bebidas alcohólicas siempre tienen que estar acompañados de alimento. El sodio.
Esa costumbre de echarle sal a la comida sin antes haberla probado, pues bueno, hay que reducir la ingesta de sodio independientemente de si el paciente tiene hipertensión o no, precisamente porque de esa manera disminuimos los riesgos cardiovasculares en cualquier sujeto. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de tratamiento nutricional? Promover patrones de alimentación saludable, alcanzar y mantener metas de control de peso, controlar los niveles de glucosa, presión arterial, lípidos y cualquier otro indicador, como por ejemplo la elevación de ácido úrico. Y obviamente que el comer nos dé mensajes positivos. A ver, si yo tengo un paciente que tiene diabetes, pero se sienta a la mesa a comer con la familia y come de todo en las cantidades adecuadas, la cara de sorpresa de los familiares de, ¿pero por qué comes de todo? Pues porque tiene diabetes, pero eso no implica que no aprenda a comer. ¿De acuerdo? Es muy importante enseñar a las personas a comer de manera adecuada. Por ejemplo, ¿cuál desayuno de estos dos tiene más equilibrio? ¿El que está únicamente basado a yogur, avena y fruta o el que tiene quesadillas con aguacate, jamón y queso? Curiosamente, el que tiene mucho mayor equilibrio es precisamente el que tiene las quesadillas. Hay que evaluar muy bien cuáles son las características de mi paciente para que mi paciente consuma los tres alimentos más importantes y que los consuma de manera adecuada. Enseñarles qué es una porción, porque la porción es muy importante para los pacientes y obviamente estamos hablando de manos específicamente pequeñas, porque tengo pacientes que tienen mano muy grande y en base a eso se toman en cuenta las porciones. Estas son los ejemplos que yo le tengo que dar a mi paciente para que lleve a cabo el plato ejemplar. El plato ejemplar que tiene por lo menos la mitad de verduras, pero también tenemos proteínas, tenemos cereales, tenemos fruta, tenemos lácteos y vean que todo esto forma parte importante del control adecuado de mi paciente. Enseñarle a comer es fundamental y no es restringirle, es enseñarle cuánto y cómo comer. ¿Cuál es mi papel como médico? Si yo no sé poner planes nutricionales, no es sacar un plan nutricional del cajón y dárselo al paciente. Si yo no sé ponerlos, por lo menos debo de saber qué es lo que debo de indicar. ¿Para qué? Para que una nutrióloga o un nutriólogo le ponga el plan nutricional acorde a sus necesidades médicas. Eso es fundamental para que yo lo entienda y lo entienda mi paciente, porque solamente seguir un plan nutricional adecuado disminuye en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 entre un 1 y un 1.9% de la hemoglobina glucosilada y en un paciente con diabetes tipo 2 de 0.3 a 2%. Todo depende de la manera individualizada en que le ponga el plan nutricional a mis pacientes. Ese tratamiento nutricional que tiene que tener carbohidratos, vean, carbohidratos entre un 40 y un 50%, no menos de 100 gramos por día, ¿de acuerdo? Importa más la calidad en base al índice glucémico que al tipo de alimento de carbohidrato que ingiera. Proteínas. Las proteínas dependen mucho de la función renal, por eso es tan importante que tome determinaciones de función renal en todo paciente y es de un 15 a un 35%. Grasas es de un 20 a un 40%, pero también acuérdense que las monoinsaturadas van a ser las más eficaces y tienen que estar acorde a las necesidades de cada uno de mis pacientes. Vitaminas y minerales, que es mejor que se las coma a que vaya a la farmacia y las compre. ¿De acuerdo? Es muy importante que sigamos planes nutricionales y sobre todo en vitaminas. Si el paciente toma altas dosis de metformina, la vitamina B12 es fundamental en su nutrición. En base a esto, las generalidades del tratamiento me dicen que tengo que tener patrones de alimentación, ¿sí? Eh, Debo de tener, por ejemplo, dietas bajas en carbohidratos, dietas mediterránea o dieta DASH, que son de las más comunes y más generalizadas para el paciente. Y en base a esta determinación de carbohidratos, de proteínas y de grasas, tengo que enfocarlo al paciente. A ver, no son dietas de moda, son planes nutricionales según los requerimientos individualizados de cada persona. Por eso es tan importante que tenga un acorde respecto a cada una de las necesidades y no nada más suspenderlas. Y verán que en esas dietas había carbohidratos, proteínas y grasas. ¿Cuáles son los consejos más importantes? Respetar horarios de la comida, de 3 a 6 comidas por día, tener snacks saludables, saber precisamente cuándo y cómo debemos estar consumiendo ese tipo de alimentos y tratar de desayunar, comer y cenar prácticamente a la misma hora todos los días. Limitar el aceite para cocinar y obviamente, pues bueno, acompañarlos de fibra. La fibra nos va a ayudar mucho a tener un plan nutricional sano. Es muy importante planificar mis compras, saber perfectamente bien qué es lo que voy a tratar de consumir a lo largo de la semana, elaborar las listas, no comprar con hambre. Todos hemos ido al súper con hambre y compramos
papas, compramos snacks, compramos pan, compramos todo aquello que nos va a quitar el hambre de momento. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que lo planifiquemos, aumentar el aporte de fibra, enseñar a ver dietas, etiquetas, evitar comer trabajando, de pie, evitar pasar hambre. A ver, eso de yo no ceno para bajar de peso no funciona. El no cenar hace que yo aumente de peso. Todo eso es reserva energética. Hay que enseñar al paciente que tiene que desayunar, comer y cenar. Y además, desayunar, comer y cenar prácticamente la misma distribución de alimentos entre carbohidratos, grasas y proteínas. Y obviamente, no asociar la comida con estrés, dedicarnos a sentarnos y a comer. Yo sé, ya muchos fuimos residentes y pasamos por el cómo entrada, plato fuerte, ensalada, todo, y lo como en menos de 20 minutos porque tengo que regresar a trabajar. Bueno, ya pasamos por eso. Podemos tratar de tomarnos nuestro tiempo. Centrarse en la comida. Controlar las porciones. Los buffets son un verdadero problema, pero hay que saber las porciones, ¿no? No se trata de llenarme, se trata de satisfacer mi necesidad de alimentación y obviamente servirme la porción estipulada y obedecer a los estímulos del hambre. Todos hemos comido mucho, hemos ido a un restaurante, comemos muchísimo y decimos, ay, ya no quiero nada, ya estoy llenísimo, pero llegamos al cine y pedimos palomitas, papas y no las comemos. O llegamos a una fiesta y vemos botanas y no la comemos. Bueno, eso es algo que tenemos que aprender a hacer, seguir las señalizaciones de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque eso me lleva al segundo punto, que es actividad física. Muchos de nosotros cometíamos el error de a ese paciente la primera vez que veíamos, decirle, a partir de mañana tienes que empezar a correr o empezar a caminar, o tienes que hacer ejercicio, cómprate una caminadora y conviértela en perchero. Bueno, todo eso es muy importante que lo recordemos. ¿Por qué? Hay que mantenernos activos. Y me gusta mucho esta definición. Mantenerse activo es un agente hipolipemiante, antihipertensivo, inotrópico positivo, cronotrópico negativo, vasodilatador, diurético, anorexigénico, reductor de peso, catártico, hipoglucemiante, ansiolítico, hipnótico, con cualidades antidepresivas. Bueno, hacer ejercicio es una maravilla porque nos permite el control de todos los procesos cardiometabólicos y hemodinámicos que el paciente puede llegar a tener. Por eso es tan importante mantenerse activo. El no mantenerse activo y ser sedentario se asocia a cáncer de mama y colon, en problemas metabólicos como la diabetes mellitus y problemas cardiovasculares. Por eso mantenerse activo es muy importante, pero lo ideal es mantenerse activo antes, no de ya que tengo el problema. ¿Cuáles son los conceptos? Actividad física, y esta fue otra de las preguntas que comentamos, es cualquier movimiento de músculo esquelético que resulte en gasto energético. Es decir, sí, subir y bajar en el trabajo es una actividad física, pero no es un ejercicio, ¿de acuerdo? Son actividades cotidianas, ocupacionales, recreativas. Ejercicio es un subtipo de esta actividad física que está planeada, estructurada, es repetitiva y el objetivo como tal es el mejoramiento o mantenimiento de la condición física. Y obviamente esto me permite tener una condición física para poder soportar todos los cambios hemodinámicos que llegamos a tener. Mantenerse activo mejora la presión arterial, mejora notablemente la función endotelial, tiene un efecto muy importante a nivel cardiovascular, mejorando la frecuencia cardíaca, mejorando los procesos de isquemia que pueden llegar a tener el paciente. Y obviamente esto a nivel cardiometabólico es fundamental. A nivel metabólico, todos sabemos que hacer ejercicio es la mejor manera para mejorar los procesos de resistencia a la insulina, es antiinflamatorio, y eso en temas de COVID se ha demostrado notoriamente, es antioxidante y mejora el perfil de lípidos, mejora mucho la composición corporal y tiene un efecto de ponernos de buen humor. Por eso es tan importante hacer ejercicio. Estos son algunos conceptos básicos que tenemos que seguir para el control adecuado de los pacientes y que obviamente se engloban en lo que es la prescripción adecuada de una actividad física. Si ya vimos lo que es actividad física y vimos lo que es el ejercicio, ahora hay que ver cuáles son las características propias del tipo de ejercicio que tenemos que hacer. Es decir, cardiovascular, de esfuerzo, anaerobio, aerobio, vamos al paciente a cargar. Bueno, es muy importante para que ustedes analicen cuál es la característica fundamental del tipo de actividad física o de ejercicio que le van a poner a su paciente, lo más importante, número uno, es establecer que el paciente no tenga problemas cardiovasculares. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Hay que establecer metas a corto, mediano y largo plazo. Metas a corto plazo, cambiar el hábito sedentario, que camine, que empiece a caminar. Medidas a mediano plazo,
que la frecuencia del ejercicio por lo menos de 3 a 5 veces por semana, con duración de 30 minutos al menos. Y a largo plazo, que obviamente el paciente ya pueda caminar, trotar, nadar, es decir, no nos saltemos pasos. En ese paciente que nunca ha hecho ejercicio, no lo mandemos al gimnasio a que se ponga a nadar, ¿sí? O no lo mandemos al gimnasio a que el entrenador se haga cargo. Hagamos que el paciente comience a caminar, que se haga el hábito de querer romper este mal equilibrio entre el aporte y el gasto, que son las causas del sobrepeso y la obesidad. Es decir, el paciente tiene que tener menor aporte en kilocalorías y mayor gasto en base a la actividad física. Esto, notoriamente, ¿qué es lo que va a lograr? Mantener un equilibrio en base a lo que como y a lo que gasto. Es la única manera, porque la obesidad se asocia a un proceso inflamatorio que ya conocemos, por eso los pacientes con obesidad se ponen tan mal cuando les da COVID. Hay procesos de estrés oxidativo, daño a biomoléculas. A nivel molecular hay un daño muy importante cuando se tiene obesidad, incremento de los lípidos, de las proteínas, y todo esto genera procesos cardiometabólicos más importantes. ¿Cuáles son los beneficios de hacer ejercicio? Incremento y síntesis de liberación de endorfinas. Nos pone de muy buen humor. Angiogénesis, mejora las cifras de tensión arterial. Optimiza que el paciente también tome y consuma sus medicamentos farmacológicos, estimula las funciones mentales superiores y nos puede quitar el mal humor que tenemos ahora por estar básicamente encerrados. Es decir, mientras más músculo, mejor metabolismo tenemos. Las recomendaciones generales a nivel global son 150 minutos de actividad física aerobia por semana. Es decir, no es hacer 150 minutos una vez a la semana, solamente los fines de semana, que sí llegan muchos pacientes. Uy, doctor, yo los fines de semana voy al gimnasio y me quedo ahí 4 o 5 horas. Hay que hacer algo todos los días, por lo menos 3 o 4 veces por semana. Empecemos por hacer 30 minutos y podemos llegar a incrementar hasta 300 minutos a la semana. Pero comencemos porque el paciente comience a moverse lentamente. ¿Por qué? Porque falta información de nosotros hacia los pacientes. Las recomendaciones generales son 150 minutos de actividad aeróbica a la semana. Vean, se pueden consumir aproximadamente 210 kilocalorías haciendo esto. Distribuida 3 o 4 veces por semana, pues vean, si lo distribuimos 4 veces por semana, lo que llegamos a quemar de calorías, o si se hace 3 veces a la semana. Lo importante es comenzar, es decir, hacer por lo menos sesiones de 30 minutos, ¿ok? Y de esa manera el paciente tenga una mejoría franca respecto a cuándo y cómo realizar un tipo de actividad física. Y hay que ser muy claros en su prescripción. A ver, no es, a partir de mañana empieza a caminar. Cuando nos damos una receta, la damos así. Meloxicam, 15 miligramos, tabletas, una cada 24 horas durante 5 días. Somos precisos. Cuando ponemos una actividad física, tenemos que ser precisos. Hay que poner objetivo, tipo de actividad, intensidad, duración, frecuencia. La progresión no es camina 10,000 pasos al día, compra tu podómetro y 10,000 pasos al día. ¿Ayuda? Sí, pero eso es caminar en base a mi actividad física. Tengo que hacer ejercicio, tengo que prescribirlo de manera adecuada, ser responsable y completo. Y eso me ayuda a mejorar el apego terapéutico de cada uno de mis pacientes. ¿Qué es lo que buscamos con actividad física? Mejoría de la composición corporal, mejoría del acondicionamiento, apego farmacológico. Obviamente, si mi paciente tiene daño articular, no lo voy a poner a correr si tiene dolor de rodillas. Ese tipo de cosas los veo desde que mi paciente se levanta, camina a mi consultorio y se sienta. Bueno, me voy a dar cuenta si el paciente tiene algún tipo de problema de salud. Existen contraindicaciones. Eso es un punto fundamental. Acuérdense que existen los infartos silentes. Acuérdense que el paciente con obesidad tiene problemas cardiometabólicos. Recuerden que el paciente que tiene diabetes ya tiene o está considerado como un daño potencialmente cardiovascular muy importante. Por eso es sumamente importante que yo evalúe de manera adecuada a mi paciente, ¿sí? Así como ya les dije, no es tienes que dejar de comer esto, esto y esto. Lo mismo con el ejercicio. Tengo que evaluarlo para saber qué tipo de actividad física lo puedo poner a hacer. Y si no lo puedo hacer en la primera consulta, bueno, me voy a la segunda consulta. Si tengo que evaluar, tengo que sospechar o tengo que evaluar si el paciente tiene sospecha elevada de patología cardiovascular. Si el paciente me dice es que me da taquicardias, bueno, tengo que evaluarlo. Enfermedad cardíaca que ya ha sido diagnosticada y que no se le ha dado seguimiento. Me llegan pacientes, sí, doctor, me dio un infarto hace como 3 años, tengo 2 stents y te han evaluado. Pues sí, me evalúan y haces ejercicio. No, pues me dijeron que no hiciera. No quiere decir que no haga.
tenemos que especificar qué tipo de ejercicio. Enfermedad renal, hipertensión descontrolada, diabetes de más de 10 años en el caso de diabetes tipo 1 o de más de 20 años en caso de diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia descontrolada, enfermedad metabólica descontrolada. El paciente con hipertensión y con diabetes debe de checarse la presión y la glucosa antes de hacer ejercicio. Y si tiene problemas de retina, obviamente el riesgo de desprendimiento de retina es muy importante y hay que decirle al paciente cuáles son los datos de alarma que pueden condicionar el que tenga que dejar de hacer ejercicio. En base específicamente a lo que es la actividad física, es muy importante que sabemos que mejora el efecto cardiometabólico, ¿sí? Pero no tenemos que ser incisivos con respecto a, tienes que empezar a hacer ejercicio mañana. Digámosle al paciente que empiece a caminar y en base a la tolerancia que él tenga, cuando yo tengo un electro, voy a permitirme saber si tiene un daño cardiovascular. Los objetivos no es hago mucho ejercicio, tengo que hacer el ejercicio que realmente me va a funcionar para que yo logre mis metas a corto, mediano y largo plazo. Y la prescripción de ejercicio es totalmente individualizada. No es arranco una hoja y te doy, tienes que hacer estos ejercicios. Tengo que evaluar correctamente a mi paciente. Y entonces, resumiendo en este aspecto, tengo que pedirle a mi paciente que me diga cómo es su plan de alimentación día a día. Es decir, tengo que saber qué es lo que el paciente desayuna, come y cena. ¿Para qué? Para que sepa yo qué es lo que tengo que indicarle a mi paciente respecto al plan nutricional. Tengo idealmente que pedirle un diario de alimentación. Seguramente el paciente no me lo va a llevar, pero por lo menos lo hizo y tuvo que darse cuenta de dónde están sus errores y eso me va a permitir poder educarlo de manera adecuada. Tengo que establecer planes nutricionales individualizados y optimizados para cada paciente. No es deja de comer, es come de manera adecuada lo que acostumbras comer. Si mi paciente está limitado a comer en su trabajo y en su trabajo no son sanos para dar de comer, enseñarle cómo tiene que ser este plan nutricional. Eso es fundamental para el control adecuado de la nutrición. Ya establecí un plan nutricional, vamos a hacer un plan de actividad física. El plan de actividad física tengo que evaluar los factores de riesgo cardiovasculares y metabólicos para saber cuál es el tipo de nutrición adecuada, cuál es el tipo de actividad física adecuada y no generalizar. Darle a mi paciente lo que el paciente requiera en las cantidades adecuadas para lograr optimizar su apego metabólico y su control hemodinámico. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Yamamoto. Espero que la audiencia concuerde que esta revisión un tanto cuanto extensa en este periodo de tiempo no tan largo fue una gran síntesis, con muchos aspectos que sirvan a la audiencia de aplicabilidad práctica de algo fundamental que es este abordaje inicial de estilos de vida del paciente con diabetes mellitus tipo 2. Y para continuar con la sesión del día de hoy, realmente es un gran honor, es un lujo realmente tener para la siguiente presentación, que versará sobre un tema que ha cobrado mucha relevancia cada vez que se ha estudiado, demuestra lo importante que es evitar esta inercia clínica y abordar oportuna y eficazmente a los pacientes para lograr un beneficio sostenible a largo plazo. Para esta charla es un placer contar con la presencia del doctor Pablo Ashner. El doctor Pablo Ashner es un endocrinólogo clínico de Colombia, catedrático de la Universidad Javeriana en ese país. Es miembro y presidente del comité de la Asociación Latinoamericana de Diabetes y editor de las más recientes guías o algoritmos del posicionamiento de esta asociación hace un par de años. Es además alguien que podemos definir como un representante no solo de su país, sino de América Latina en el concierto global de la diabetes, un investigador prolífico con temas de diabetes en el área latinoamericana. Doctor Eichner, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación, el apoyo a este esfuerzo y a usted muy bienvenido. Muchas gracias. Antes de comenzar, simplemente recordarle a la audiencia que a través del chat podrán ustedes realizar las preguntas
si consideren o comentarios, trataremos al final de responderlos tanto para el doctor Yamamoto como para el doctor Ashner. Adelante, doctor Ashner. Muchas gracias. Buenas noches, es un placer estar aquí con ustedes, aunque preferiría estar en forma presencial, pero también quiero agradecerle a Merck por la posibilidad de estar al menos de manera virtual discutiendo este tema de la inercia en el manejo de la diabetes tipo 2. Quiero comenzar por hablar del UKPDS. Ustedes todos lo conocen, es un estudio multicéntrico aleatorizado en el Reino Unido que básicamente tomó pacientes recién diagnosticados y los aleatorizó al manejo intensivo con sulfonilurea o insulina, y en un subgrupo con sobrepeso también aleatorizó a metformina comparado con tratamiento convencional. Y como ustedes saben, al cabo de 10 años, con insulina o sulfonilurea, hubo una reducción de eventos microvasculares, y con metformina hubo una reducción más que todo de infarto y de mortalidad. Y en un seguimiento adicional para completar alrededor de 17 años, se siguió observando el mismo resultado, solo que ahora sulfonilurea e insulina también redujeron infarto del miocardio y mortalidad. O sea que el buen control de la diabetes desde un comienzo logra una reducción importante de desenlaces relacionados con diabetes. Y recientemente, el año pasado en la ADA, el doctor Rudy Holman, que ha sido el director de este estudio después de la muerte del doctor Turner, mostró este ejemplo de lo que pasa con un buen control desde un comienzo. Y este es un personaje que yo agregué la foto, ustedes lo reconocen, pero simplemente por la foto, porque realmente no nos consta que tenga diabetes. De todas maneras, un hombre de 50 años con una hemoglobina de 8% al momento del diagnóstico, si mantiene esa hemoglobina por 20 años, tiene un riesgo de muerte 30% más alto. Pero si esa persona al cabo de 10 años logra bajar su hemoglobina a 7, el riesgo de muerte es menor en un 7%. Y si desde un comienzo logra mantener su hemoglobina en 7%, ahí la reducción del riesgo con relación al primero es mucho menor, 3 veces menor. O sea que lo que estamos viendo es que el manejo intensivo, el control adecuado de la diabetes desde un comienzo puede tener una gran ventaja porque evita esta memoria metabólica. Tenemos una ventana para hacer un buen control, y probablemente hay un punto de no retorno debido a que el mal control produce una serie de cambios que no voy a detenerme a explicar ahora, pero que terminan dando lugar a cambios epigenéticos que ya no son reversibles. Y eso es lo que hace que llegue de un punto en adelante, ya a pesar de la intensificación del tratamiento, ya no vamos a tener el mismo impacto sobre las complicaciones. Y este otro estudio ilustra algo parecido desde otro punto de vista. Este estudio fue hecho en pacientes en Estados Unidos de una gran, digamos, una gran institución de cuidado de pacientes, la Kaiser Permanente, y ellos siguieron por un promedio de 13 años a personas con diabetes tipo 2 recién diagnosticado. Y lo que vemos en las diferentes gráficas es básicamente durante 7 años de seguimiento, qué pasó con los pacientes que tuvieron la hemoglobina glicosilada por debajo de 7, entre 7 y 8, 8 y 9 y más de 9, y los colores correspondientes son amarillo, gris, verde y rojo.
Entonces, si una persona a la izquierda tiene una hemoglobina, por ejemplo, mayor de 9 en rojo, por un año el riesgo de microangiopatía es el doble, por 2 años ya sube, por 5 años ya es 4 veces mayor, y si mantiene esa hemoglobina por encima de 9 por 7 años, ya estamos hablando de más de 6 veces la probabilidad de hacer una microangiopatía. Y si mantiene esa hemoglobina por 7 años, también tiene un riesgo 2 veces mayor de hacer una macroangiopatía y de morir, como ven en la gráfica de la derecha. O sea que a mayor hemoglobina por mayor tiempo, hay mayor riesgo, va aumentando proporcionalmente, mayor riesgo de microangiopatía, macroangiopatía y mortalidad. De nuevo, la conclusión es muy importante controlar al paciente, tener la hemoglobina en la meta lo más pronto posible, ojalá desde un comienzo. Y la realidad es que, como lo vamos a ver en este estudio que hemos venido haciendo en los últimos 12 años, el estudio IDMPS en países de ingresos medios y bajos, y ahí ven ustedes en oscuro cuáles países han estado involucrados, incluyendo México a la izquierda, y hemos enviado cuestionarios a personas con 6,000 y algo médicos escogidos aleatoriamente que han atendido alrededor de unas 6,000 y algo personas con diabetes en 49 países. Cada una de las olas durante esos 12 años es como un corte transversal y ya llevamos 7. Y si miramos durante todos estos años en cada corte transversal, cómo ha estado el control de las personas con diabetes tipo 2, y aquí vemos el porcentaje con hemoglobina por debajo de 7, llama la atención, uno, que menos de la mitad tiene una hemoglobina por debajo de 7, inclusive entre los que están solamente con antidiabéticos orales, pero 2, que a lo largo del tiempo no ha habido una mejoría en el porcentaje de pacientes que tienen hemoglobina por debajo de 7. Si acaso ha habido un descenso en la proporción de pacientes. O sea que a pesar de todos los nuevos tratamientos, de las guías, de los énfasis, etcétera, de los estudios clínicos, seguimos teniendo un alto porcentaje de nuestros pacientes con hemoglobina por debajo de 7 y no parece que eso se hubiera movido. Probablemente la principal causa es la inercia, que se define como la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo o de movimiento relativo. Es decir, la resistencia que opone la materia a modificar su estado de movimiento. Y esto traducido en términos sencillos es resistencia al cambio. Es seguir la línea del menor esfuerzo. Como decimos nosotros en Colombia, deja así. Y esta es una revisión sistemática de inercia en diabetes tipo 2 que hizo el doctor Kamesh Kunti y colaboradores. Ellos encontraron 53 artículos que reportaron inercia terapéutica y desafortunadamente ninguno en Latinoamérica. Y lo primero es que describen los diferentes métodos para medir inercia. El primero, más sencillo, es el tiempo promedio entre al menos una hemoglobina por encima de un límite y la intensificación. Es decir, ¿cuánto tiempo se tomó, por ejemplo, en intensificar un tratamiento en un paciente cuando la hemoglobina está en 7 o más de 7%? Y ahí ven ustedes que en esta gráfica lo que es rojo es el no cambio y verde es cuando se hizo la intensificación. La otra forma de medirlo es proporción de pacientes con al menos una hemoglobina por encima del límite
que recibieron intensificación dentro de un determinado periodo de tiempo, o a la inversa, que no reciben intensificación. Entonces ahí ven ustedes con una hemoglobina igual o mayor a 7 durante un año, cuántos en verde, el porcentaje de pacientes que recibieron una intensificación. La otra forma es la carga glucémica, que es un poco lo que vimos en el estudio del Kaiser permanente. Es definida como el tiempo durante el cual un paciente tuvo la hemoglobina por encima de un determinado límite, por ejemplo, por encima de 9, de 8 a 9 o 7 a 8, por un determinado lapso de tiempo. En el Kaiser permanente vimos cómo eso impacta sobre el riesgo. Aquí lo estamos viendo simplemente como una información. ¿Cuántos años mantuvo un determinado porcentaje de sujetos una hemoglobina en un determinado nivel? Repito, estas son formas de medir inercia. Y ellos encontraron en esta revisión sistemática que para agregar un antidiabético oral o un inyectable, el rango de demora va entre menos de un año, 0,3, hasta casi 3 años. Y si el paciente ya está con un antidiabético oral o más, el tiempo que se requiere para intensificar va entre más de un año, 1.3, hasta casi 5 años. Eso sería el tiempo de inercia. Y, por ejemplo, ¿cuánto es el promedio de tiempo que se requiere para que una persona con hemoglobina de 8 o más agregue insulina cuando está con 2 antidiabéticos? Y es casi 5 años. Es un poco menor si la hemoglobina está más alta. Y para intensificar la insulina, si la hemoglobina está en 7,5, se demora como 3, casi 4 años, y es un poco menor si la hemoglobina está en 8. Es decir, a mayor hemoglobina hay como menos inercia, el médico como que piensa tal vez si es mejor hacer un cambio, intensificar el tratamiento. Pero de todas maneras, los tiempos de cambio son muy largos, entre 3 y 5 años puede llegar a ser, que es el tiempo de inercia. Y no todos recibieron intensificación. Alrededor de la mitad apenas recibieron intensificación en seguimientos de algunos estudios. Es menor la proporción de sujetos que reciben intensificación con relación a insulina y con agonistas del receptor de GLP-1 que para agregar un antidiabético oral. Esta fue una revisión que hicimos ya hace unos 3 años, en que también hicimos una revisión de los estudios evaluando la frecuencia de la inercia. Y fíjense que a la derecha en la columna vemos que puede llegar a ser hasta de un 83% según el tipo de estudio. Hay estudios, como ven a la izquierda, de diferentes lugares, sobre todo de Asia y de Europa y también de Estados Unidos. La inercia, en conclusión, es frecuente y casi la mitad o más de los pacientes, según cómo se mire, no se les intensifica el tratamiento. En general se deja así, deja el tratamiento por años. Este es un estudio en personas obesas con diabetes tipo 2, hecho en Madrid, en España, que estaban con 2 o más antidiabéticos y la hemoglobina en 8% o más. Es una cohorte retrospectiva de 4 años y llevaban con diabetes como más de 8 años. Y ahí ven ustedes la mediana de días con hemoglobina que seguía en 8 o más. O sea, ¿cuánto tiempo duraron con esa hemoglobina? El tiempo es mayor en los más viejos. O sea, cuando tienen de 65 años o más en morado,
para los diferentes niveles de hemoglobina inicial, ustedes ven que es mayor el tiempo que se demoró en hacer el cambio, comparado con los de menor edad. Pero de todas maneras, en general, es más de un año en hacer un cambio. Este es otro estudio muy reciente, recién publicado de Javier Ampudia, en que él analizó una cohorte también retrospectiva en Valencia, en España, y ahí ven ustedes el porcentaje de personas que tenían terapia dual o triple a la izquierda y los medicamentos que estaban recibiendo. Y lo interesante y alarmante, como en todos los estudios anteriores, es que el 43% no intensificaron su tratamiento con hemoglobinas por encima de 7. Un tercio no intensificaron cuando la hemoglobina estaba por encima de 8 y seguía siendo un tercio el que no intensificó a pesar de hemoglobinas por encima de 8, de 10%. Y aquí vemos los que sí intensificaron, cuánto se demoraron en intensificar. Y en general fue más de un año nuevamente. El año pasado el doctor Mata Cassés presentó un informe de cómo estaban manejados los pacientes en una comunidad en España y lo comparó con otras comunidades de Inglaterra y Estados Unidos, y ahí ven ustedes a la izquierda que con hemoglobinas por encima de 8, el retraso en agregar un segundo antidiabético fue alrededor de 3 años. Y para intensificar con insulinización en personas con hemoglobina por encima de 7%, fue más de 4 años. Y llegó a ser inclusive más de 7 años en un estudio en el Reino Unido. Nosotros evaluamos el IDMPS que ya les mostré y juntamos los datos o los resultados con los del estudio GOAL, que también evalúa factores predictivos para lograr control glucémico en vida real. Ambos son estudios de vida real. Y pues de nuevo, el porcentaje de pacientes que no se intensifican, por ejemplo, que permanecen con un solo antidiabético a pesar de llevar más de 6 o más de 12 años con diabetes, es más del 50%. Y en el estudio GOAL, los resultados son vistos de una forma un poco diferente, pero más o menos dicen lo mismo. Este es un estudio donde evalúan costos. Y bueno, esto es para Estados Unidos, suponiendo que toda la población en Estados Unidos, más de 13 millones con diabetes tipo 2 y con hemoglobina basal de 9%, ¿qué pasaría si se retrasa la intensificación un año? Y bueno, las cifras son difíciles de imaginar. 7.3 billones de dólares y más de 13,000 años de vida. Y si se retrasa por 7 años, que ya vimos que ocurre, estamos hablando ya de pérdidas de 223 billones. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, este fue una revisión que hicimos de los diferentes razones en diferentes estudios. Ahí a la izquierda ven ustedes los diferentes países donde se hicieron. Y ahí ven diferentes razones que tienen que ver con entrenamiento, con guías, con sistema y con pacientes. Tal vez lo que más llama la atención porque tiene más tics es el exceso de trabajo y falta de recurso humano, por lo menos desde el punto de vista del sistema, y desde el punto de vista del paciente, la falta de adherencia. Los demás están muy repartidos en diferentes estudios, hay diferentes razones. Esta es una revisión pragmática de la literatura que organiza las barreras relacionadas con el médico, con el paciente y con el sistema nuevamente
Y ahí pueden ver ustedes diferentes fallas que relatan los médicos, las del paciente y las del sistema. En general, la principal contribución a la inercia está de parte del médico, alrededor de un 50%. De parte del paciente como un 30%, que tiene que ver con negación de enfermedad, efectos secundarios de medicamentos, muchos medicamentos, confianza del médico, etc. Y un 20% con el sistema. Tiene que ver con guías, con problemas con las visitas médicas, con pobre comunicación, etc. Pero más que todo, con el médico. Esto pues nos debe hacer reflexionar. Este fue un estudio sobre insulinoterapia, porque a veces la inercia se estudia de un abordaje en particular, por ejemplo, si se está insulinizando a tiempo. Entonces aquí estamos viendo las barreras para insulinizar. Es algo que conocemos más y que tienen que ver con factores del médico y el paciente, que no voy a entrar a detallar. Este es un estudio reciente donde reportan la inercia para implementar guías de manejo recientes como las de la Asociación Americana de Cardiólogos, donde los médicos dicen que son conscientes de la importancia de los nuevos medicamentos. Estamos hablando de niveles de SGLT2 y de agonista receptor de GLP-1 en prevención cardiovascular, pero cuando miran qué pasa, cuál es la razón por la cual no los usan, estos medicamentos en primera línea, solamente los usan en segunda o tercera línea. Entonces viene una serie de razones que ellos explican en relación a que las guías no están claras, de que les preocupan los efectos adversos de estos nuevos medicamentos, hay restricción administrativa, o sea, no los permiten formular y pues tampoco se les cubre el costo a los pacientes. Pero da por entendido que hoy en día el no dar inhibidores de SGLT2 o agonistas receptor de GLP-1 en terapia dual con metformina es inercia. Y en realidad, pues a veces eso puede depender de qué es lo que estamos mirando, porque si miramos los metaanálisis, por ejemplo, este metaanálisis de los efectos de los inhibidores de SGLT2 sobre eventos cardiovasculares mayores y muerte cardiovascular, ven ustedes que en prevención secundaria el efecto es muy consistente, pero en prevención primaria no hay efecto significativo, ni para MACE ni para muerte cardiovascular. Esto es respecto a efectos renales con los inhibidores de SGLT2, y ahí sí, en pacientes con y sin enfermedad cardiovascular, es efectivo para retrasar la progresión de enfermedad renal. Y con relación a los agonistas del receptor de GLP-1 pasa lo mismo. En prevención primaria abajo no tienen un efecto significativo. En prevención secundaria arriba sí tienen un efecto de prevención cardiovascular. Entonces, en realidad, a veces la calificación de inercia se basa en guías que no siempre están alineándose estrictamente con la evidencia. Y yo entro entonces ya para terminar a hablar de la inercia relacionada con las guías, porque eso que les acabo de mencionar, pues indica que el médico que no siga esa guía está cometiendo digamos, si se quiere, un pecado de inercia. Pero es que el médico, sobre todo el de atención primaria, tiene que atender un montón de pacientes, montones de patología, y tiene montones de guías y tiene muy poco tiempo para tomar decisiones. Y si se le presenta una guía como esta, que es la última de la ADA y ASD, en este momento la están cambiando, pues es muy difícil tomar una decisión, tiene N.000 alternativas, está enfrentado a diversos caminos y, como dije antes,
con una recarga de trabajo, ya vimos que es una de las mayores barreras para digamos, intensificar el tratamiento. Lo que el médico realmente necesita es algo parecido al Waze, algo que le diga fácilmente para dónde coger. Y esto definitivamente no ayuda. Pero eso lo podemos simplificar y es lo que deberíamos hacer con las guías, hacerlas simples. Por ejemplo, la parte cardiovascular, pues simplemente persona con diabetes y evidencia de enfermedad cardiovascular o evidencia de falla cardíaca o de enfermedad renal crónica, ese debería dársele prioridad a los inhibidores de SGLT2 y quizás a los inhibidores de GLP-1. Ahí está mal, inhibidores está mal, es agonista del receptor de GLP-1. Pero eso es apenas como un 20% de los pacientes y la mayoría de ellos llevan más de 10 años con diabetes. La gran mayoría de los pacientes, que aquí la guía dice que escoja si quiere bajar menos hipoglicemia o bajar peso o ahorrar dinero, en realidad lo que queremos es que estos pacientes traten de alcanzar la meta sin hipoglicemia, sin aumento de peso y al menor costo. Entonces hay estas alternativas, los inhibidores de EPP4, los inhibidores de SGLT2 y los agonistas receptor de GLP-1. Es mucho más sencillo así y le permite al médico ir más directo al tratamiento adecuado y eso reduce ciertamente la inercia. Aquí están la mayoría de los pacientes y si a eso le agregamos una buena estrategia de control intensivo de factores de riesgo, esos pacientes van sobre seguro. Aquí vemos esto se hizo para la guía de ALAD que no ha terminado, pero aquí vemos todas las estrategias que hay para prevención cardiovascular primaria, o sea, en pacientes que no han tenido eventos. Y no es estrictamente necesario tener que empezar con un inhibidor de SGLT2 o un agonista receptor de GLP-1. De hecho, la evidencia para ellos, como ya vimos, está en prevención secundaria. En cambio, miren, metformina tiene una evidencia importante en prevención primaria, lo mismo que otras estrategias para control de factores de riesgo, incluyendo cambios de estilo de vida, como ven arriba. O sea, hay muchas opciones para el control del paciente y sobre todo el control intensivo de la glucemia. Es una estrategia importante y de alta evidencia para prevención cardiovascular. Y para prevención renal, bueno, el control intensivo de la glucemia, los antidiabéticos, ahí sí, los inhibidores de SGLT2 y los antihipertensivos, obviamente, y el manejo multifactorial. Hay algunos estudios que han mostrado que algunos medicamentos tienen más durabilidad que otros. Por ejemplo, la combinación de metformina con un inhibidor de EPP4, como en el estudio Verify, sugiere que hay una mayor durabilidad del efecto, o sea, menor necesidad de intensificar y por lo tanto menor probabilidad de inercia. Falta el estudio GRADE que van a presentar este año en el Congreso de la ADA, que nos va a comparar las diferentes modalidades de tratamiento con excepción de los inhibidores de SGLT2. Pero es importante que el tratamiento sea durable. Y de hecho, la combinación inicial de medicamentos no solo dura más, sino tiene un buen efecto de control de la hemoglobina glicosilada. Como ven ustedes, ahí comparan combinar inhibidor de EPP4 e inhibidor de SGLT2 y el resultado es idéntico en términos de control de glucemia. En lo que hay una ventaja del inhibidor de SGLT2 es en la reducción de peso y por otro lado, pues los inhibidores de SGLT2 tienen el problema de la infección genital, mientras que los de PP4 no tienen prácticamente eventos adversos. Entonces, ¿cuál sería una guía tipo Waze, una guía fácil de manejar para evitar inercia? Bueno, la mayoría de las guías proponen comenzar con metformina, pero cada vez es más frecuente y más conveniente, como ya vimos,
por la evidencia, comenzar de una vez combinando, sobre todo si la hemoglobina está por encima de 7 o por lo menos por encima de 8. Y si al cabo de 3 a 6 meses no se alcanza la meta de hemoglobina glicosilada menor de 7 o se pierde, entonces es el momento de agregar otro antidiabético, ya sea a monoterapia o a terapia dual, es decir, pasar a terapia doble o triple, y buscando un medicamento que no cause hipoglicemia ni aumento de peso. ¿Qué se puede usar para tratamiento dual? Bueno, la más común es usar metformina combinada con inhibidor de DPP4 por la durabilidad y la ausencia de efectos adversos del inhibidor de DPP4. Y los nichos que tiene es especialmente en las personas que no están obesas, en los adultos mayores y en aquellos que tienen falla renal ya en estados avanzados. Por el contrario, la combinación de metformina con inhibidores de SGLT2 tiene mejor efecto en los que, es decir, preventivo, en los que tienen una tasa de 60-30, es decir, estadio 3 de enfermedad renal, y obviamente también en los que tienen enfermedad cardiovascular y falla cardíaca, como ya vimos con base en la evidencia. La combinación inicial con el agonista del receptor de GLP-1, que es una combinación costosa, pero estaría indicada en aquellos que tienen que perder peso, en los obesos, o en aquellos que tienen enfermedad cardiovascular. Y por último, la combinación con sulfonilurea, pues la verdad, únicamente si no hay nada más que se pueda usar. Y para la terapia triple hay estas opciones que son todas útiles y hay evidencia que las sustenta, como la triple oral, como ven en la primera línea. La combinación de inhibidores de GLT2 con agonistas de GLP1 es útil en el paciente obeso, se suman los efectos, y la insulina basal cuando se sospecha insulinopenia, o sea, es un poco el dilema del gordo y el flaco cuando llegamos a los inyectables. Si está gordo, probablemente el mejor inyectable es GLP1, si está flaco o enflaqueciendo, entonces probablemente es un candidato para insulina. Nunca olvidar el manejo integral de los factores de riesgo cardiovascular, la dieta, el ejercicio, dejar de fumar. Todos los adultos con diabetes, todas las personas con diabetes tipo 2 deben estar tomando una estatina, y el manejo apropiado de la hipertensión arterial. Y entonces inercia sería pues que 2 hemoglobinas glicosiladas por encima de 7 durante digamos, medidas en un intervalo de 3 o más meses, sin haber hecho una intensificación, eso definitivamente es inercia. Cuando un paciente está en terapia doble o triple, bueno, pues si al cabo de 3 a 6 meses no alcanza la meta, es el momento de reevaluar la adherencia a los cambios de estilo de vida, intensificar insulina, combinarla con GLP-1, reconsiderar la meta, porque no todos tienen que tener una meta tan estricta. Puede ser que de pronto no se logre eso, sobre todo en los pacientes duros de bajar, en aquellos con diabetes complicada. Ya hablamos de falla renal, de enfermedad cardiovascular, que generalmente ocurren en aquellos que tienen más de 10 años de duración. Y todos estos casos es mejor que los vea el especialista. O sea, aquí es preferible remitir al especialista. Y por ende, inercia sería lo mismo, 2 hemoglobinas por encima del 7%, medidas a intervalos de 3 o más meses, o más de un año sin haber logrado un control a pesar de haber seguido el algoritmo tal como lo estoy presentando. Y inercia sería que llegara a ese punto y no haber enviado el paciente a un especialista, por ejemplo. Y finalmente hay una inercia de la cual se habla poco, y es la del paciente obeso, que con base en la evidencia actual de manejos de medicamentos antiobesidad
los éxitos de la cirugía bariátrica, que cada vez es más accesible, e inclusive estudios como el DIRECT, que con dietas de muy bajas calorías lograron un alto porcentaje de remisión. Bueno, pues entonces es de esperar que un obeso pierda al menos 10 o más kilos o logre bajar su índice de masa corporal de 27, ojalá llegando a 25, lo que ocurra primero, o inclusive logre remisión con este tipo de tratamientos. Y por lo tanto, inercia sería que haya pasado más de un año sin que haya logrado estas metas. Y esto es muy común en nuestros pacientes obesos. Duran años sin perder este peso y sin lograr este índice de masa corporal. Bien, creo que esto es suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ashner. Excelente presentación como siempre. Gran capacidad de síntesis, superando realmente expectativas de lo que teníamos contemplado. Muchas gracias por su presentación. Pues sin más, tenemos ya aquí en el chat un número interesante de preguntas y agradeciendo la presencia del doctor Yamamoto, pues empezaremos con él. Jorge, creo que un gran impacto y un buen número de preguntas. Y empezamos con algo que mencionó el doctor Ashner, pero en el tema que tú abordaste creo que es fundamental. Aquí nos preguntan qué tan importante pudiera ser el entorno emocional de una persona con diabetes tipo 2, si es relevante para el mejor control. ¿Qué recomendarías para mejorar el estado emocional de un paciente con diabetes mellitus tipo 2? Una excelente pregunta. Yo creo que uno de los aspectos que no debemos de olvidar, y lo comentaba yo mucho a lo largo de la charla, es precisamente que nuestra valoración como médicos en un paciente con diabetes mellitus va desde que salimos y lo recibimos a la puerta y vemos si viene solo, viene acompañado, vemos la actitud que tiene, cómo camina, qué es lo que hace, cómo se sienta, cómo nos habla, el tono de voz, todo este tipo de cosas juega un papel muy importante en la valoración del paciente. Y esto va más allá del pretexto del paciente, de doctores que me subió la glucosa porque estoy muy estresado, es que estoy muy triste, estoy muy ansioso, o es que estoy muy contento. Todos sabemos que sí tienen un impacto dentro de lo que es su control, pero no me refiero a que porque está triste o está enojado, su glucosa le llega a subir de 100 a 300. Es más bien su actitud o su estado emocional lo que hace que el paciente se apegue a recomendaciones, tenga planes nutricionales, tenga actividad física. Entonces, dentro de un buen control del paciente con diabetes, así como la plan nutricional lo debe de poner una nutrióloga, la valoración psicológica lo tiene que hacer o un buen psiquiatra terapeuta o un buen psicólogo, de manera en que se logre tener una armonía perfecta entre el estado emocional que permita mucho mayor apego y adherencia a cualquier tipo de tratamiento. Gracias, Jorge. Doctor Ashner, ¿algún comentario? Usted lo mencionó muy puntualmente en uno de sus slides como una de las barreras para alcanzar el control. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Yamamoto. Yo creo que tiene mucho que ver con la adherencia del paciente, es decir, cuando no hay una buena estabilidad emocional, la adherencia tiende a bajar dramáticamente. Uno de los aspectos que a veces descuidamos es el tema de la depresión. De hecho, en este momento va a aparecer una publicación que hicimos del IMPS donde exploramos el porcentaje de pacientes tanto con diabetes tipo 2 como con diabetes tipo 1 que presentan depresión. Y aunque el porcentaje con depresión severa es bajo, sí hay un alto porcentaje de pacientes que tienen depresión leve o moderada. Se puede explorar relativamente fácil con un cuestionario, pero tendemos a omitir este aspecto en nuestras consultas. Muy bien, doctor. Y solamente para puntualizar, tal vez no nos pueda adelantar
dado que va a ser una publicación interesante a revisar, pueden relacionar esto con algún grado de control o descontrol en el paciente que tiene nivel, digamos, leve a moderado de depresión? No lo hicimos en esta publicación, pero ciertamente es uno de los factores que se asocian con mal control. Gracias, doctor. Bien, Jorge, esta es una pregunta para ti. Dicen, el paciente con diabetes no diabético, yo creo que es un paciente con diabetes sin ningún otro problema. ¿Hay algún tipo de fruta que esté contraindicada? Fíjate que esa es una excelente pregunta. Yo creo que lo que tenemos que evaluar es el tema muy importante de índice glucémico. Te voy a poner un ejemplo que le digo a mis pacientes habitualmente. A ver, si tuvieran que elegir entre comer una ración de mango, una ración de manzana, una ración de sandía, ¿cuál de las tres aportaría más glucosa? Obviamente todo el mundo me contesta que el mango, y se les olvida el tema fibra, se les olvida el tema ración, se les olvida el tema composición. Entonces, yo creo y soy un ferviente creyente de que no es que estén prohibidas las cosas, la moderación y el conocimiento respecto a qué fruta es más importante, eso es algo que es notorio, que forma parte de la educación del paciente y que evidentemente nuestro trabajo como médicos es tratar de orientar acerca de, no es que está prohibido, sino si llegas a un restaurante o llegas a tu casa y es lo único que hay, cómelo, pero aprende cuánto debes de comer de cada cosa. Muy bien. En este mismo sentido y aprovechando el comentario, aquí hay una pregunta que dice si comentaste que la ingesta de frutas amarillas están contraindicados en el paciente con diabetes por el de aporte de fibra. Vaya, no es que aquí lo importante es evaluar el tema de las fibras. Por ejemplo, a mí me ha tocado ir a muchas reuniones donde te ponen fruta y te ponen jugo. Y tomar jugo es lo peor que podríamos hacer con diabetes o sin diabetes. Entonces, aquí lo más importante es saber qué tipo de fruta consumir y tratar de consumir las frutas que tengan mayor cantidad de fibra. No es, me voy a preparar voy a prepararme un jugo de naranja con 5 naranjas, sino me voy a comer mejor 2 naranjas o una naranja y saber precisamente que me tengo que comer la fibra de la naranja. Yo creo que eso es algo muy importante y es elemental que al paciente le enseñemos qué tipo de fruta, qué tipo de verdura, qué tipo de carne. Hay pacientes que llegan y me dicen, doctor, es que no como carne para que no se me suba la glucosa. Vaya, ese tipo de comentarios y de conocimiento es básico que yo se le dé a mi paciente. Muy bien. Doctor Ashner, nos preguntan si la inercia terapéutica se refiere a la intervención del médico en ajustar el tratamiento. Es tal vez el factor más importante, en mi opinión, como lo mostré, la demora en hacer el escalamiento del tratamiento es tal vez uno de los factores que más contribuyen al descontrol crónico de los pacientes. Vimos cómo en todo este tiempo con los nuevos medicamentos era de observar que el control debería mejorar. Ya tenemos medicamentos que no producen hipoglucemia, que no aumentan peso, que son relativamente seguros. Su uso debería llevar a un mejor control y no está ocurriendo. Y esto se debe a que nos demoramos hasta años en escalar el tratamiento. Claro que hay factores económicos, factores de restricción de las aseguradoras, etcétera. En Colombia, donde tenemos una cobertura universal, donde todos los pacientes reciben todos los medicamentos que el médico formule, seguimos viendo esta inercia y ahí ya no podemos tener la disculpa de que no hay la disponibilidad, de que el paciente no lo puede conseguir. Luego, definitivamente nosotros tenemos una gran culpa en la inercia por este manejo conservador, entre comillas, que evita el escalar. Nosotros no debemos demorar más de 3, máximo 6 meses en escalar el tratamiento si vemos que no está teniendo resultado. Obviamente tenemos que explorar de una manera adecuada si el paciente está tomando los medicamentos, porque a veces los pacientes
cuando llevan más de, qué sé yo, 6, 7 medicamentos, piensan que es demasiado y empiezan a omitir alguno, a veces sin un criterio adecuado. Y hay que explicarles que cada medicamento tiene su indicación y si se ha indicado es porque está justificado. Muy bien, doctor. Aquí tenemos una pregunta que va dirigida al tema del doctor Yamamoto, pero me gustaría también saber su opinión, doctor Eisner, dado que creo que es un problema común no solo a México y Colombia, y digo, no un problema, sino una situación. ¿Cuál es la postura real, sobre todo desde el punto de vista médico, de los edulcorantes artificiales o no calóricos, no aporte calórico? Es una muy buena pregunta. La postura de la Asociación Mexicana de Nutrición y Endocrinología es que prácticamente son inocuos y se pueden emplear. Yo te voy a decir mi opinión. Mi opinión como tal es que deben de funcionarte como una ayuda. Aquel paciente que tiene una ingesta continua de glucosa que le cuesta mucho trabajo, me puede ayudar a que tenga un plan nutricional adecuado y me puede ayudar a que vaya disminuyendo poco a poco ese tema. Sí, no hay que abusar de ellos. La postura como tal de la sociedad es que se pueden emplear, pero sigue siendo extremadamente controversial. Yo creo que deben de ser una ayuda, no deben de ser una continuidad en cualquier tipo de tratamiento, no debe ser un pretexto para que el paciente lo consuma en exceso. No es voy a sustituir el azúcar de mi café por edulcorante, mejor que lo tomes sin edulcorante, que sí se debe tomar el buen café. Y obviamente de esa manera, pues bueno, nos ayudas a entrenarlo, a capacitarlo, a hacer la vida más sencilla. Insisto, la postura es, se pueden emplear, pero esto es un tema sumamente controversial. Doctor Eisner, ¿tiene algún comentario sobre la situación en Colombia? Los edulcorantes en general, estoy de acuerdo con el doctor Yamamoto, los que se están usando son inocuos, es decir, no hay riesgo en consumirlos. Ha habido una especie de campaña en contra de la fructosa como edulcorante y se ha demostrado que la fructosa en cantidades moderadas como las que vienen las que se usan digamos, como sustituto del azúcar no causa ningún problema. Ya el consumirlas en exceso, consumir la fructosa en exceso puede tener algunas consecuencias, sobre todo a nivel de hígado graso, pero no es un edulcorante proscrito y es útil para algunas preparaciones. Creo que lo importante es que el paciente entienda que al agregar un edulcorante no se le borran las calorías al alimento. Es decir, el que qué sé yo, un postre, como decimos acá, un producto de harina con edulcorante que no permite que uno lo agregue como un snack, porque ahí está aportando calorías. Entonces, la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen que cuidar la ingesta de calorías y también la mayoría tienen que perder peso y por ende consumir productos de alto valor calórico con la tranquilidad de que tienen un edulcorante en vez de azúcar no es la mejor estrategia y eso tiene que quedarle claro al paciente. Muchas gracias, doctor. Jorge, nos preguntan que en el esquema que mostraste de ingesta de grasas, ¿también aplica para pacientes con hipertrigliceridemias? Es una muy buena pregunta. En temas específicos de triglicéridos o de hipercolesterolemia como tal, lo que tenemos que evaluar mucho es causa, tenemos que evaluar cuál es el plan nutricional. Obviamente lo que les planteé es el esquema mucho más general, donde las grasas monoinsaturadas se deben de ocupar preferentemente, tratar de no ocupar grasas trans, grasas saturadas máximo un 7%. Aquí lo importante está en que el médico aprenda dónde están ese tipo de grasas para que se pueda hacer una buena recomendación de los pacientes en general y quitarse mucho la idea de es que tienes el colesterol ligeramente alto, deja de comer huevos. Vaya, como si todo el colesterol viniera nada más en un huevo. Entonces es muy importante que aprendamos a diferir, que aprendamos a ver cuál es la diferencia del aporte de grasas para que tengamos un paciente bien controlado en este aspecto y si tiene un problema metabólico, obviamente va acompañado del control del problema metabólico. Gracias, Jorge. Doctor Eisner,
es un tema un tanto cuanto mezclado con el que impartió el doctor Yamamoto, pero que yo creo que hay más en su campo porque habla de intervención farmacológica puntual y de un tema que usted mencionó específicamente como uno de estos factores a tomar en cuenta. Nos dice un paciente que no desayuna y toma un antidiabético oral como inhibidor de FP4 o inhibidor de SGLT2, ¿puede caer en hipoglucemia? Bueno, empecemos por decir que no desayunar es un error. Debe consumir, y el desayuno es en dietas hipocalóricas es el más importante, y ahí no se puede quitar la harina. Estamos reponiendo lo que se gastó, lo que se consumió de la glucosa almacenada en el hígado durante la noche, y esta es la forma, digamos, a grosso modo de reponerla. Luego el desayuno es clave. Me refiero al desayuno antes de ir a trabajar, porque sé que en México desayunan 2 veces. Un desayuno ligero antes de ir a trabajar y luego casi un almuerzo adelantado o una comida, como la llaman ustedes, adelantada hacia la media mañana. El desayuno temprano es importante antes de iniciar las actividades. Los fármacos que mencionan aquí. Los fármacos en general, esos que mencionaron, no producen hipoglicemia si no van acompañados de algún otro producto que sí produce hipoglucemia, o sea, de los que ahora estrictamente llamamos hipoglucemiantes. Si un paciente está con insulina, si está con sulfonidurias, sí puede producir hipoglucemia, y estos medicamentos que no la producen pueden potenciar ese efecto. Muy bien, doctor, muchas gracias. Jorge, nos preguntan, los hallazgos de la dieta cetogénica a nivel científico, ¿saben dentro de los conceptos del plato de buen comer o se contraponen? Mira, es una muy buena pregunta. La dieta cetogénica se ha puesto o se puso de moda durante mucho tiempo. Actualmente salen artículos que como tal hablan de la dieta cetogénica y los problemas que puede tener dentro de los procesos de hígado graso, por ejemplo. Yo creo que el plan nutricional o una dieta cetogénica pudiera estar indicada bajo toda la supervisión, no nada más de nutrición, sino del médico especialista, para ver si los objetivos se están alcanzando. Y mucho cuidado, no nada más es deja de comer carbohidratos, come toda la grasa, toda la proteína que quieras, sin antes haber hecho un análisis de la función hepática, de la función renal y ver que realmente esto tenga una funcionalidad temporal. Cualquier plan nutricional puede llegar a ser fastidioso para cualquier persona. Lo importante es consumir de la manera adecuada, con un plan nutricional balanceado, que te permita no aburrirte y tener toda la combinación de alimentos posibles para que puedas tener mucho mayor apego a un plan nutricional. El hecho de que la persona deje de comer y con eso controle glucosa, controle presión, controle lípidos, pierda peso, pues bueno, tarde o temprano se va a cansar. Y es cuando las terapias nutricionales fracasan, porque obviamente las personas vuelven a consumir dieta, vuelven a consumir carbohidratos, entonces se rompe mucho eso. Tiene que ser una supervisión médico, nutrióloga, paciente. Gracias. Doctor Agnes nos pregunta si usted recomienda hacer una evaluación desde el momento de diagnóstico del paciente de posibles complicaciones ya presentes micro o macrovasculares, aunque no den manifestación clínica. Y solo para poner en contexto, en México, para darse una idea, el promedio de diagnóstico de hemoglobina glucosilada es 8.2%. Es clave hacer lo que yo llamo un inventario del paciente, ya sea recién diagnosticado o que nos llega después de varios años de duración de la diabetes. Tenemos siempre que hacer un inventario que debe incluir investigación de las posibles complicaciones de microangiopatía. Básicamente, nosotros hacemos una foto de retina no midriática como una tamización de la posibilidad de presencia de retinopatía. Hacemos una medición de microalbuminuria que nos
indica si ya está empezando a haber un daño renal, medición de la creatinina para el cálculo de la tasa de filtración glomerular y una evaluación somera de la presencia de neuropatía mediante lo que usamos el diapasón y el monofilamento si vemos que hay una seria disminución de la sensibilidad. Con relación a la macroangiopatía es donde hay más discusión. Si un paciente no tiene manifestaciones de problema coronario, nosotros, por lo menos en el consenso que hicimos en Colombia, basado en evidencia y revisamos todo lo que pudimos encontrar en ese sentido, no recomendamos la tamización de enfermedad coronaria, que de hecho, valga la pena decir, no se hace con un electro, se hace con una prueba de esfuerzo. Lo hacemos cuando el paciente presenta sintomatología, aunque a veces puede ser no clásica, y hay que explicarle en qué consiste eso. Porque en esos pacientes buscar la enfermedad coronaria asintomática nos va a llevar a básicamente un control más estricto de los factores de riesgo que ya deberíamos estar haciendo aún sin haberla investigado. La enfermedad vascular periférica se puede fácilmente investigar palpando pulsos y haciendo un índice tobillo-brazo. Y yo diría que ese sería el inventario básico. Muy bien, doctor. Estamos casi sobre el tiempo de preguntas más para cada uno de ustedes. Y empezamos, doctor Wagner. En pacientes adultos mayores, ¿qué tipo de terapia recomienda como complemento a metformina? ¿Es mejor un ISGLT2 o un inhibidor de FP4? No nos mencionan aquí si hay una enfermedad cardiovascular presente o enfermedad renal. Simplemente una edad, me imagino, superior a 65 o 70 años de edad. En la medida que envejecemos, lo que llamamos adulto mayor, la edad va subiendo también, ¿no? Yo llamaría adulto mayor al mayor de 70 años o de 75 años. En esos pacientes, en primera instancia hay que ver si son pacientes funcionales independientes. En los pacientes funcionales independientes aplican los mismos algoritmos que usamos para las personas menores. Si el paciente está comprometido, es frágil o demente, entonces lo que hay que hacer es reconsiderar la meta, ponerla un poco más alta, no mayor de 8, pero sí puede ser más alta. Y en esos casos, por lo menos en nuestro consenso, recomendamos inclusive el uso de inhibidores de EPP4 como monoterapia, por ser realmente muy seguros y no incidir sobre la parte digestiva, que en estos pacientes puede ser molesta cuando se les da metformina. Los inhibidores de SGLT2 cada vez están mostrando resultados en adultos mayores donde aparentemente son igualmente seguros. Sin embargo, la recomendación en adultos mayores es usar la dosis más baja. Es decir, sabemos que los inhibidores tienen dos dosis, la baja y la alta, cosa que no ocurre con los inhibidores de EPP4. En esos casos es mejor usar la dosis baja. El efecto es muy similar y se evitan efectos secundarios indeseables. Gracias, doctor. O aplicar el criterio que usted siempre menciona de el adulto mayor de 5 años mayor del que habla en el momento. Correcto. Gracias, doctor. Jorge, finalmente, nos pregunta qué opinión merece en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 un tipo de activación física de este ejercicio denominado HIIT o de alta intensidad. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer antes de poner a trabajar por cualquier tipo de actividad de ejercicio, cualquier tipo de paciente con diabetes o sin diabetes, lo primero que tenemos que hacer es evaluar su capacidad física para hacer cualquier tipo de actividad.
Evidentemente es muy importante que entre la primera y la segunda consulta por lo menos tengamos cómo se encuentra su corazón, cómo se encuentra si tiene neuropatía, cómo la tiene, si tiene alteraciones en el ojo, cualquier tipo de alteración que pudiera tener que contraindicara cualquier tipo de ejercicio. Dependiendo de eso, pues obviamente podemos realizar actividad física. Yo creo que un error garrafal de todos los médicos es a partir de mañana comienzas a correr, comienzas a caminar, te quiero haciendo 30 minutos de ejercicio. Alguien que nunca se ha movido, al día siguiente empezar a hacer 30 minutos de ejercicio, puede ser la primera y última vez que lo haga. Yo creo que es muy importante evaluar al paciente, ponerlo a hacer actividad física leve y partimos de ahí, vamos a hacerlo con actividad física leve, en tiempos moderados y poco a poco vamos a ir llegando a las metas. No tenemos por qué llegar a la media hora o a la hora en los primeros 3 días de actividad física. Vamos a hacerlo igual que el plan nutricional, algo que sea adaptable a cada uno. Muy bien, muchas gracias. Pues hay algunas preguntas más. Una disculpa, pero estamos ya sobre el tiempo. Agradecemos tanto las presentaciones del doctor Yamamoto como la del doctor Ashner, su muy puntual disposición para esta sesión de preguntas y respuestas. Estoy seguro que enriquecen ambas presentaciones y sobre todo, pues agradecerles y esperar sigamos contando con su confianza, doctor Yamamoto, doctor Ashner, de tener sesiones tan extraordinarias como la de el día de hoy. Estoy seguro que en eso concordará la audiencia y agradecerle su compromiso que está detrás de la preparación tan importante que requiere este tipo de presentaciones, con el reto que nos impone hoy la situación que nos rodea, la capacidad de síntesis que definitivamente ha sido demostrada por ambos en sus respectivos temas. Muchas gracias, Jorge, doctor Asner, muchísimas gracias. Un saludo hasta Colombia. Con mucho gusto. Muchas gracias, mucho gusto y gracias por la confianza. Gracias. Y a nuestra amable audiencia les agradecemos su atención a la sesión del día de hoy, su entusiasta participación, esperando que realmente esto tenga un impacto sobre todo en el beneficio de los pacientes que ponen su confianza en el control de su saber. Esperamos que nos continúen acompañando en las siguientes sesiones de este seminario de certificación en diabetes y medicina interna, recordando que el puntaje de valor curricular por el Colegio de Medicina Interna requiere un mínimo de participación en estas sesiones, por lo que los invitamos a la siguiente, la semana entrante. Muchísimas gracias, manténganse seguros. A nombre de MSD México, la unidad de vacunas diabetes y la dirección médica, les damos las buenas noches y agradecemos nuevamente su participación. Gracias. Hasta luego. Gracias. Un placer.